Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar a cómo crear un usuario en MySQL y también a cómo crear un trigger que al actualizar un dato, este dato sea mostrado en otra tabla y se muestre el dato que contenía y el dato nuevo. Primeramente vamos a empezar por cómo crear un usuario. Para crear un usuario yo aquí tengo mis anotaciones, y para crear un usuario es este código create user. Aquí va el nombre del usuario que ustedes quieren poner. En mi caso es Donaldo Aguilar. @localhost, ese lo dejan así. Identify by, y aquí va la contraseña. En mi caso lo voy a poner del 1 al 5. Una vez puesto esto, vamos a darle enter y se crea correctamente el usuario. Hasta aquí hemos creado un usuario, pero este usuario todavía no puede hacer nada. Entonces tenemos que darle los privilegios para que pueda manejar alguna base de datos. El siguiente código sería este, que dice grant all privileges, así como se ve aquí. On, en este caso le puse DHL porque es la base de datos que quiero que este usuario pueda usar. DHL punto, y aquí pongo asterisco porque quiero que tenga permisos para manejar todas las tablas. Si ustedes quisieran que manejara la tabla, por ejemplo la tabla personas, le ponen aquí ustedes personas en vez del asterisco, pero yo lo dejo en asterisco porque quiero que maneje todas las tablas que tiene esta base llamada DHL. To, que significa a, y ponemos el usuario que acabamos de crear. En mi caso es Donaldo Aguilar, @localhost. Damos enter y pues bueno, hasta acá hemos creado un usuario y ya le hemos dado permisos. Y para crear el trigger voy a usarlo con ese usuario, así que voy a abrir el CMD y aquí en CMD voy a cambiar de ruta primeramente a la de MySQL para que yo pueda entrar. Bueno, aquí vamos a poner el logueo que ya todos nos sabemos, que es MySQL -u, el usuario, -p, y nos va a pedir la contraseña. Lo voy a colocar la contraseña y como ven ya estoy dentro de MySQL. Ahora voy a usar la tabla DHL para poder crear el trigger. Bueno, este trigger va a consistir en que al crear al actualizar un dato en la tabla clientes que tengo yo acá, se la voy a mostrar. Esa es mi tabla. Por ejemplo, aquí al modificar el nombre, dice Donaldo Jesús en este dato. El trigger lo que va a hacer es que al actualizar este nombre, por ejemplo, le voy a poner Francisco. Este dato se ha insertado en otra tabla, pero que muestre el dato anterior y el dato nuevo. O sea, que muestre Donaldo Jesús y también muestre Francisco, que sería el dato nuevo que estoy actualizando a este dato. Bueno, empecemos. Para crear el trigger, primeramente debemos crear una tabla tal cual. Por ejemplo, yo quiero
enlazar el trigger a esta tabla. Entonces tengo que crear un trigger. Que contenga exactamente los mismos datos. Por ejemplo, aquí le pongo create table clientes, perdón, tengo que crear una tabla que tenga los mismos datos a esta. Entonces pongo create table clientes, pongo cb cliente 04 05 y bueno, aquí me he equivocado de código. Es este el que debo usar. Por ejemplo, es create table, en este caso lo voy a llamar clientes actualizados, y pongo cb cliente -all entero 4 05 o 0 fill. En este caso le quito la clave primaria porque no me, por ejemplo, si yo actualizo varias veces el mismo dato, por ejemplo el del cliente 1, si lo tengo como clave primaria, obviamente no me va a dejar duplicarlo. Por eso es que se le quita el primary key. Y vamos a ir creando los mismos, pero con nombre dos veces, pero con uno con el nombre old y otro con el nombre new, o sea, cb cliente old y cb cliente new, y así con todos los demás. Nombre old, nombre new, hasta terminar. Por ejemplo, aquí el último es direct-old y direct-new. Hasta aquí son los atributos que contiene la tabla clientes. Pero yo quiero agregar fecha y hora. Lo agrego con el datetime. Y también quiero agregar quién eliminó o quién actualizó ese dato. Pongo eliminó de varchar 30. Y aquí simplemente le damos enter para crear la tabla. Se ha creado correctamente. Ahora lo que sigue es crear el trigger. El trigger se crea con el siguiente código: create trigger, el nombre del trigger, que en este caso lo voy a nombrar actualizar, after update, antes de actualizar, on, en clientes, aquí va la tabla a la que quiero asociar el trigger, from edge row, insert into, aquí, o sea, antes de actualizar en clientes, insertar en clientes actualizados es la tabla que hemos creado ahorita, values, y aquí ponemos all.cb cliente y new.cb cliente, o sea, nuevamente vamos a crear dos veces los atributos que contiene la tabla clientes, estos, pero antes del nombre de los atributos ponemos all punto y new punto, así para cada uno. Por ejemplo, aquí el último es all.direct y new.direct, que hasta acá termina los atributos que tiene la tabla clientes. Pero como en la tabla clientes actualizados agregamos lo de la hora y el usuario quien actualizó ese dato, pues la hora la mandamos a llamar con no y paréntesis, y el usuario lo colocamos con user paréntesis. De este modo hemos creado el trigger para que haga esta función. Ahí he creado correctamente el trigger, entonces ya puedo mostrar cómo funciona este trigger. Ahorita les voy a enseñar la tabla clientes. Vemos que contiene solo un dato. Voy a cambiar el nombre
por el que había dicho al principio del video. Voy a poner update en clientes, set nombre es igual a Francisco, where cb-cliente es igual a 0001. Bueno, aquí ya he actualizado el dato y se los voy a mostrar nuevamente la tabla clientes. Tabla clientes dice que ahora el nombre es Francisco, como lo vemos acá. Antes era Donaldo Jesús, que es mi nombre, y ahora es Francisco, un nombre que yo inserté aleatoriamente. Bueno, ahora vamos a mostrarles la tabla clientes actualizados. Y como pueden ver, aquí está el CB cliente old y CB cliente new, que es el mismo porque no modifiqué ese campo. Pero aquí en nombre old vemos que es Donaldo Jesús y nombre new es Francisco. Aquí sí se ve reflejado lo de la función del trigger porque fue en donde actualicé el dato. En los demás va a aparecer igual porque el único dato que actualicé fue el atributo nombre. Por eso es que los demás siguen igual. Pero exactamente la función del trigger es mostrar el dato anterior o el dato que contenía antes de ser actualizado y el nuevo dato que se insertó al actualizar ese dato. Pero como también agregué la fecha y hora, aquí se ve reflejado la fecha y hora, y quien eliminó o quien actualizó este dato pues fue el usuario Donaldo Aguilar @localhost, que es el usuario que acabo de crear y con el que estoy creando, el que creé este trigger. Pues en este caso podemos ver aquí mi usuario, que es Donaldo Aguilar. Y simplemente esto sería todo. Esta es la función del trigger y también así es como se crea un usuario en MySQL. Espero que el video les haya gustado y muchas gracias por vernos.